No se puede llamar exactamente al gusto por el diseño, pero yo sí de niño, con cajas de zapatos vacías, por supuesto, y les abría un hueco, te ponía papel celofán y una figurita atrás y con una vela las movía, ¿no? Ese era un juego que yo tenía con mis primos y eso. Quizás eso fue el nacimiento de mi profesión. Según tengo entendido, sus estudios comienzan por la arquitectura. Sí, yo terminando el bachillerato, entré a estudiar arquitectura por la libre que se llamaba, o sea que te permitían empezar a estudiar alguna asignatura antes de empezar la carrera. Después cerró la universidad a finales de los 50 y entonces lo retomé en el 56 y empecé a estudiar segundo y tercer año juntos, que permitieron hacer 2 años a la vez para aprovechar el tiempo, ¿no? Y yo estudiaba segundo año por la tarde y tercer año por la noche. ¿Y en qué momento es que entonces llega el diseño a usted? El diseño llega de una forma accidental en el año 59. Teatro Estudio iba a abrir su temporada con El alma buena de Sichuan de Bertolt Brecht y el vestuario lo iba a hacer Servando Cabrera Moreno, que yo era una persona que yo conocía porque fue profesor mío. Y Servando un día me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y entonces le dije, Servando, yo no sé ni poner un botón. No, yo te ayudo, voy buscando el traje popular chino, que sé yo, de la gente pobre, que era lo que se trataba. Y yo te haces un esquema de colores y yo te ayudo y bueno, ese fue mi primer diseño, de una forma puramente accidental. Pero no solo trabajó para Teatro Estudio. Paralelamente, trabajé para el Conjunto Folclórico Nacional. Yo fui fundador del Conjunto Folclórico Nacional y trabajé también en el Conjunto Dramático Nacional. Y entonces vino la beca para ir a Checoslovaquia, no a estudiar diseño, porque supuestamente ya yo era diseñador, sino que era para especializarse por ejemplo, en los talleres de construcción de escenografía y vestuario, para conocer un poco más. El movimiento cultural de teatro en Checoslovaquia era enorme y lo sigue siendo, por supuesto. Y ahí aprendí lo que no aprendí en la universidad. En el verano del 66 me llama un coreógrafo joven, que era bailarín, que montó un ballet basado en Cecilia Brea que se llamaba Lorenzo Monreal, el coreógrafo, y empecé a diseñar ese ballet. Y Alberto Alonso, que iba a montar un ballet con música de Stravinsky, no tenía diseñador y me llama también para que yo lo diseñe, y él trabajaba en el Ballet Nacional de Cuba y lo diseñé también. En septiembre de 1966, Fernando Alonso, que era el director del Ballet Nacional de Cuba, me llama para ver si quiero hacerme cargo de la parte técnica de la compañía. O sea, como director técnico de la compañía. Y a mí me interesó, a mí el ballet me gustaba mucho como arte, y realmente yo no tenía un sueldo fijo, no tenía un lugar fijo de trabajo, sino que vivía de los diseños que hacía. Y le dije que sí. Eso fue en el 66 y estuve 55 años en el ballet. Eso podía haber durado poco y duró toda la vida. Y ahí me jubilé. Maestro, ¿algunos de los ballets más importantes o más trascendentales que usted recuerde para los que diseñó? Los grandes clásicos, o sea, Giselle, Don Quijote, por ejemplo, La Fille Magardé, son obras del repertorio clásico internacional que yo he diseñado y que inclusive se mantiene mi diseño todavía durante años, ¿no?, dentro del ballet. Ahora, hay obras especiales, digamos principalmente Carmen, que le diseñé en el 67, de Alberto Alonso, donde fue la primera vez que le diseñé un vestuario a Alicia, ¿no? Pero además yo tenía que buscar un diseño emblemático. Yo no quería vestirla de gitana, de castañuela, ni con una, ¿entiendes? Que no quería ser folclórico. Ese traje es el traje más famoso que yo he diseñado. No lo digo yo, lo dicen los demás. Me lo han copiado en un montón de lugares. Nadie me ha pagado un centavo por ese diseño. Está también, por ejemplo, como vestuario, Tarde en la siesta, Alberto Méndez. Y bueno, sí, los grandes clásicos creo que como escenografía ha sido lo más importante, ¿no?, en mi carrera. ¿Y en el caso de los ballets contemporáneos? Imagínate, yo gran parte del repertorio contemporáneo del ballet lo diseñé.
las cosas de Alberto Alonso, de Alberto Méndez, de Gustavo Herrera, de Iván Tenorio, que fue una época brillante en la coreografía cubana, toda esa etapa de los años 70, 80, 90. Claro que yo diseñaba todo, yo era el diseñador de ballet, después entré a trabajar también con otra persona, pero bueno, yo he sido 55 años en el ballet. En el caso del coreógrafo Alberto Méndez, que ya lo mencionaba, ¿se pudiera decir que es el coreógrafo cubano para el que más ha diseñado? Sí, tuvo una época muy fructífera, ambos juntos, donde diseñé muchas obras y nos llevamos muy bien juntos, trabajamos muy bien juntos y hay muchos títulos que se pueden decir como Rara Avis, en fin. ¿Existe algún ballet que haya representado para usted un mayor esfuerzo a la hora de diseñarlo? Bueno, los ballets clásicos grandes, como Giselle, como Don Quijote, desde luego que tienen 3, 4 actos o 2 actos como Giselle, claro que son mucho más trabajosos. Y te exigen quizás una responsabilidad artística más grande, pienso yo, porque está diseñando cosas que tienen 100 y pico de años, que son un clásico, o sea, el clásico significa que se mantienen el tiempo por su calidad, y las cosas que contemporáneas son más, no más fáciles, son más libres para poder diseñarlo. Maestro, ¿y ha existido algún ballet para el que haya tenido que diseñar, que lo haya sentido como más suyo o más, por decirlo de alguna manera, su favorito? Bueno, en el caso de Don Quijote, fue una obra que Alicia se había plantado varias veces hacerlo, o sea, hacer su versión de Don Quijote. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros no nos gustaban las versiones que había desde el punto de vista inclusive de guión. Y entonces se me ocurrió hacer un guión del ballet, siguiendo las pautas pero cambiándole la personalidad al personaje. Hice el guión y después los diseños. O sea, para mí tiene un amor muy especial ese ballet. Maestro, usted ha estado casado por bastantes años con una de las grandes bailarinas del Ballet Nacional de Cuba. María Elena y yo nos conocimos en el año 66. Al principio yo entré a trabajar en el ballet y en menos de un mes nos casamos. Ha durado 58 años y va a seguir durando. ¿Y cómo ha sido esa relación de matrimonio y de trabajo? O sea, trabajar en el lugar con la persona que tú estás casado, dicen que no es bueno. Sin embargo, nosotros funcionó muy bien. O sea, fue una compenetración que ha durado muchos años. Sucede y así fue y así será. Algunos ballets que diseñó en los que la protagonista era María Elena Llorente. Por ejemplo, El Río del Bosque, que es un ballet, un dúo que yo admiro mucho, quiero mucho. Y hay otros casos que también, Hamlet, por ejemplo, ella era protagonista, hacía la Ofelia en Hamlet. Hay muchos ballets que diseñé con ella como protagonista. Maestro, y cuando no está diseñando, cuando no está en función de su trabajo, ¿qué es lo que más usted disfruta hacer? Yo leo mucho, por ejemplo. Ya no voy tanto al cine, más bien veo en videos en casa, ¿no? No veo tanta televisión, pero bueno, me gusta mucho los noticieros. Las noticias es lo que más me gusta. ¿Y qué no le gusta? ¿Qué lo pudiera hacer enojar? La injusticia me pone de muy mal humor. No solamente a veces que me toque a mí, sino que lo toque a otros. Sí. Para mí es el peor pecado que puede cometer un hombre, ser injusto. ¿Qué es lo que nunca usted se hubiera permitido en su carrera como diseñador? Ser mal diseñador conscientemente, no sé cómo decirte. De pronto algo me salió que no fue lo que yo quería, eso puede pasar. No me ha ocurrido mucho, yo soy muy analítico a la hora de diseñar, ¿no? Muy analítico. Haces muchas cosas que son menos interesantes, digamos, que te interesan menos, pero bueno, es tu trabajo y tienes que hacerlo. ¿Se quedó por el camino algún trabajo que le hubiera gustado realizar y no se dio la ocasión? No, realmente no, porque inclusive yo he tenido la oportunidad de trabajar en otras compañías en el mundo, muchas veces repitiendo ya diseños míos conocidos, ¿no? Otros no, otras con obras puntuales que se hicieron para ese teatro. Me parece que yo estoy satisfecho con mi carrera realmente.
Pero Salvador Fernández también ha diseñado para el cine. Sí, pero poco. A principio de mi carrera, en el 63, si mal no recuerdo, Tomás Gutiérrez Alea me llamó para que hiciera una película con él. Fue un trabajo muy duro. Yo hice una aldea haitiana en un terreno muy árido que hay cerca de Guantánamo, que tiene cactus, etcétera, ¿no? Basado en una obra de René de Pestre, el escritor haitiano, que se llama Cumbite. Entonces fue una experiencia muy buena. Además, trabajar con Titón fue una persona muy agradable, una persona muy inteligente, muy creativa. Diseñé para la película Alicia, que es una película basada en la vida de Alicia, y donde se bailaba Carmen dentro de la película. Diseñé un Carmen totalmente, casi todo diferente a como es en el teatro, porque las escenas las separamos entre sí. Y también se hizo un documental con 3 escenas de 3 ballets de Alicia, Copelia, Don Quijote y La Fille Macardé, y diseñé la escenografía para esas 3 escenas. Eso es todo lo que he hecho en cine, no he hecho mucho. Madre Santelia, buen día. Buen día, cuñada Anaísa. Si tuviera la oportunidad de revivir, de traer al presente un momento de su carrera, ¿cuál escogería? No, muchos. No, un solo no. Porque tengo muchos buenos recuerdos, no solamente como diseñador, sino estando dentro de la compañía. Por ejemplo, se me viene a la mente cuando ganamos el Grand Prix de París con Giselle, que eran mis diseños también. O sea, el premio era para todo aquello, ¿no? Fue un momento muy importante, no solamente para la compañía, sino para mi carrera, para la carrera de todos nosotros, porque fue la primera vez que salíamos a un país capitalista. ¿Ha existido un momento de su vida o de su carrera que haya sido para usted el más difícil o el que haya representado un mayor reto? Claro, hay momentos difíciles cuando uno está en el extranjero, digamos, sobre todo al principio. Cuba era un poco complicada fuera de Cuba. Cuba era fuera de Cuba complicado, no sé cómo decirlo. Bueno, maestro, muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista. Bueno, para mí ha sido un placer hacerla contigo.